Estamos ahora con Ryu Ishizawa. Ryu es peruano, ahora sin embargo por sus estudios está residiendo en Estados Unidos, aunque temporalmente sigue acá en Lima, un poco a consecuencia de la pandemia y de las sucesivas cuarentenas. Eso ha obligado a que interrumpa sus estudios en el Berklee School of Music, que es una universidad muy, muy prestigiosa en Estados Unidos por el campo de la música, donde él sigue, tengo entendido, piano y producción musical. ¿Cómo Así estás, es. Ryu? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar la entrevista. Bueno, y bienvenido, porque además tengo entendido que tú eres el último jale de Radio Filarmonía para tener un nuevo programa, ¿no? Así es, no, gracias por la entrevista, más bien, gracias por recibirme. Y sí, bueno, me han dado la oportunidad de tener un programa en Radio Filarmonía, del cual yo he sido fanático desde muy pequeño. Es más, con Pauline de Radio Filarmonía estábamos conversando de que yo de niño para ir al colegio escuchaba todos los días, por varios años, los días. Entonces, sí, tengo una relación bastante personal con Radio Filarmonía. Perdón, hubo una interrupción en la señal. ¿Podrías repetir qué cosa escuchabas? Sí, no, que decía que para ir al colegio todos los días escuchaba Buenos Días Amadeus por varios años. Entonces tengo una conexión bastante especial con la radio. Muy bien. Bueno, entonces lo que tú me dices me da una señal, o la señal de que desde niño tenías interés por la música clásica. Sí, así es, así es. No sé, siempre tuve una afinidad con la música en general, pero tuve la oportunidad de seguir estudios en música académica de niño y ya ahora, más grande, he podido expandir eso al jazz y a la música popular en general. Muy bien, entonces a ti te interesa, ¿tú te vas a dedicar más a la música contemporánea, digamos, a la música popular? Sí, pero no me gusta categorizar, ¿no? Hacer esa separación de música académica y música popular, ¿no? Es más, en este primer programa de estreno que vamos a tener el jueves, he tratado de hacer una combinación de ambos, ¿no? Con una transición, espero, bastante suave entre el mundo académico y el mundo popular. Pero sí, estos últimos años me he dedicado más a la música contemporánea, al jazz. Bueno, de hecho, además hay muchos músicos que hacen jazz, pero que en realidad más están en el campo de lo que se llama popularmente música clásica contemporánea, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es verdad. La separación es cada vez menos clara y yo veo eso como algo bastante positivo, ¿no? La música es una, creo yo, y sí, es bastante bonito. Bueno, ¿y cómo así te llegó la afición por la música? ¿En tu casa se escuchaba mucha música? ¿Es por tu colegio? No fue por mi casa, en verdad. Fue porque, bueno, mi papá y mi abuela, su mamá, tenían esta afición por, como muchos padres, de hacerle escuchar a los niños Mozart. Ah, Y, ya. ¿no? Entonces, bueno, si bien ellos no eran tan fanáticos de la música, a mí me hacían escuchar bastante y poco a poco fui incorporándolo como parte de mi vida y cuando llegué al colegio, tuve la oportunidad de tener un programa de música bastante bueno y al mismo tiempo, de paralelo, tuve la suerte de conocer a la maestra Carla Ducato, con la que hice mis primeros estudios de piano y así poco a poco fui construyendo mi fundación musical. O sea que el efecto Mozart famoso sí funcionó contigo. Parece que sí, parece que sí. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo es que decides que eso es lo que quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Ya desde el colegio o antes? ¿O después? Yo diría que ya desde el colegio, bastante tarde, algunos dirían, pero alrededor de los 14, 15 años decidí que, bueno, sí, quería dedicarme a esto y decidí postular a la sección de estudios preparatorios del conservatorio. E ingresé
tuve la suerte de poder ingresar a esa edad, que no es, Muy común. no es, no es fácil, no es común. Y estuve un año y bueno, hubo una serie de problemas con el colegio y con el conservatorio, así que decidí dejar el conservatorio, pero aprendí muchísimo en ese año. Tal vez no aprendí mucho en términos de técnica o de música, pero aprendí bastante sobre las implicancias de seguir una carrera musical, ¿no? Y creo que eso me ayudó Correcto. bastante. ¿Y cómo ingresaste a Berkeley? ¿Cómo ingresé a Berkeley? Esa es una buena pregunta. Bueno, había decidido tomar una carrera musical y yo tenía la ilusión de ser un concertista de, de piano, ¿no? A mí nunca se me había cruzado por la cabeza el jazz, pero a la hora de postular a diferentes conservatorios, diferentes universidades, este, se apareció la oportunidad de postular a Berkeley y la tomé y bueno, me pareció una oportunidad muy bonita, así que decidí ir y una vez ahí conocí el jazz y bueno, no di vuelta atrás, ¿no? Desde ese punto en adelante seguí los estudios, dejé la música clásica académica de lado y desde ese punto en adelante he estado más pegado al jazz y no es un cambio del que me arrepiento, en verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Claro que sí. Ahora, ¿en el jazz te interesa el contemporáneo o prefieres retroceder a los clásicos? Claro, sí, en el jazz hay esa tendencia, ¿no? Hay casi como dos grupos, un grupo, los que en Estados Unidos le dicen los fanáticos del straight ahead jazz, que se ciñen de lo que se creó en los 60s, en los 70s, Los estándares. claro, y después una deformación con todo esto de la llegada de los instrumentos electrónicos, los sintetizadores, y bueno, el jazz también pasó una transformación. Yo diría que estoy más por el lado del jazz contemporáneo, ¿no? Que, por ejemplo, de Chick Corea, que nos acaba de dejar, de Gary Burton, de las cosas que están haciendo, por ejemplo, en Suecia, que, bueno, se separaron, pero Esbjörn Svensson tenía un trío muy bonito, pero al mismo tiempo tampoco quiero dejar de lado los grandes, ¿no? Los clásicos, el Bill Evans, Oscar Peterson, ¿no? Entonces, sí estoy más tirando del lado de lo contemporáneo, pero nunca olvidando las raíces, Yo ¿no? creo que Miles Davis es el que abre el camino, digamos, hacia lo que consideramos este jazz contemporáneo, moderno, ¿cierto? Y que Sí, se sí, encuentra tal vez más con las tendencias europeas, ¿no? Porque siempre el jazz europeo ha sido distinto, digamos, ¿no? muy, muy distinto. Sí, es más, qué curioso que me menciones Miles Davis, yo soy fanático del señor. No, pero no, te doy toda la razón. El de esta transición, ¿no? Que se dio en los 70s, en los 80s. Y, y sí, no, Miles dice en su autobiografía de que él tenía una conexión muy personal con Francia y hacía giras bastante seguido a París. Entonces, sí, te doy la razón, debe ser ese contacto con el ambiente europeo que lo llevó a tomar esas tendencias musicales y bueno, aquí estamos, ¿no? Bastantes años después. Muy bien, ahora sí hablemos de Coda. Ahora sí. Coda es esta terminación musical algunas veces, es este Uh -huh. remate musical, pero también es un nuevo programa de Radio Filarmonía. Cuéntanos de qué trata el Así programa. es. Bueno, el nombre un poco curioso, ¿no? Lo decidí porque, bueno, son martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Y, bueno, una terminación musical, pero al mismo tiempo pensé, ¿por qué no una terminación del día de la jornada laboral de muchos, Claro. ¿no? Pero más que nada me pareció un nombre bonito, más que Es un nada por nombre cómo suena. simpático, claro, Sí, claro es que sí. simpático. Bueno, se va a tratar un poco de lo que te estaba contando antes, de tratar de romper esa barrera que hemos creado entre lo académico y lo popular, ¿no? De hacer un programa en donde todo esté incluido bajo un tema. Ahora, ¿qué va a ser ese tema? Lo voy a ir decidiendo de semana a semana, pero lo que se vaya a poner en el programa va a ser sin los límites de géneros musicales, sin los límites de estilo, sin ninguno de esos límites. Siempre con el enfoque a la música contemporánea, pero no limitado a eso. También quiero incluir algunos temas clásicos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Keith Jarrett,
que tiene cosas muy clásicas, muy parecidas a los estándares, pero también tiene cosas muy experimentales, digamos, ¿no? Sí, sí. Sus armonías son loquísimas en algunos temas, pero en otros temas es armonía de jazz, ¿no? Es simple y sencillo. Entonces, es un artista con bastante rango, sí. Bueno, de todas maneras tú debes tener, me imagino, no voy a decir la palabra arsenal, pero tu grupo de compositores y de maestros de la música preferidos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos tenemos un poco de parcialidad a nuestros gustos musicales, ¿no? Pero sí, Miles Davis siendo uno de ellos, es fanático total de no solo su música, pero de su vida. Y ahora no se me ocurren otros compositores, tal vez Oscar Peterson, Oscar ¿no? Peterson, claro. Claro. O Charlie Parker también, cómo olvidar. Bueno, y yendo un poco más atrás, ¿no? Cosas como Shostakovich, ¿no? Increíbles. Ligeti también, un poco extraño, pero no lo puedo dejar de lado, ¿no? Sí, siempre trato de... Pero, claro, ahora yo te puedo dar una respuesta, pero estoy seguro que de aquí a 2 meses va a ser una respuesta muy diferente. Bueno, por cierto, tú también eres compositor, ¿no es cierto? Sí, o sea, no pretendo ser un gran compositor, pero sí, de vez en cuando trato de ejercitar mi composición. Bueno, de hecho tienes algunos trabajos ya, ¿no es cierto? Sí. Oye, parece que la modestia te gana y no lo quieres decir. Sí, a veces me gana. Muy bien. Bueno, entonces esperaremos martes y jueves de 7 a 8. Así es, 7 a 8 de la noche, todos los martes y jueves. La gente puede hacer pedidos. Sí, ¿por qué no? O sea, obviamente no en vivo, No, pero, claro, puede mandarte correo. pero mandándome correos, sí, y obviamente tiene que encajar dentro de la temática del programa, pero sí, ¿por qué no? Ahora, volvemos al lado de la formación personal. Ujú. Tú volverás, claro, me estabas explicando antes que no sigues las clases virtuales porque efectivamente, siendo tu carrera tan particular, tan especial, es un poco difícil hacerlo de esa manera. Lo mejor es que se retornen las clases presenciales, que imagino tal como están avanzando las cosas en Estados Unidos, tal vez el próximo año ya debe estar un poco más normalizado, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo me encuentro en una posición un poco difícil porque la universidad sí está dando la oportunidad de clases presenciales, pero yo no me encuentro en una posición en donde pueda asistir, ¿no? Claro. Y no lo podría compensar con unas clases virtuales. Mis compañeros sí han podido seguir con las clases presenciales y me mantengo en contacto con ellos y puedo como que aprender un poco, pero espero el próximo volver a las clases presenciales, pero yo creo que, bueno, es una incertidumbre bastante grande, ¿no? Como todo en estas épocas, en verdad. Así es. Muy bien, bueno, lo importante es que la universidad te está guardando el sitio, ¿no? Sí, tengo la suerte de que Berkeley tiene un sistema bastante flexible en ese sentido. Ahora, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Yo sé que con la pandemia esa es una pregunta un poco retadora, pero supongamos que las cosas son normales. Eh, ¿cómo? Bueno, sí, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Eh, el sueño siempre va a ser poder vivir de la música y poder ejercer una carrera musical, ya sea como productor, como locutor, como compositor o tal vez como pianista. Y de aquí 5 años mi meta sería ya tener una carrera bastante bien establecida sobre lo musical. Pero como tú dices, no podemos saberlo con esto de la pandemia. Es No, pero yo, difícil, yo pero te ese sería el preguntaba esto, sueño. yo te preguntaba esto porque no sé si, por ejemplo, piensas en cambiar tu carrera por el lado de la docencia, por el lado de la producción musical, a lo mejor por tu propia empresa, o como solista de piano, como concertista, ¿no es cierto? Sí, te estaría mintiendo si te digo que no se me ha cruzado por la cabeza todas esas oportunidades y
tampoco es que me cierre a tomar esas oportunidades, ¿no? Pero obviamente una vez que decida tomar uno de esos, una de esas rutas, voy a tener que meterme de lleno. Entonces, por ahora, aprovechando que todavía estoy relativamente joven, todavía estoy considerando todas las opciones que tengo. Muy bien, te agradezco mucho, Río, por estos minutos de entrevista. Enhorabuena, felicitaciones, bienvenido a Radio Gracias. Filarmonía. Ya saben ustedes, amigos, están invitados a sintonizar, bueno, están invitados a sintonizar Radio Filarmonía a todas horas del día, pero especialmente en este caso a sintonizar el nuevo programa Coda, que a partir del martes te saldrá todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche con la conducción de Ryo Ishizawa. Así es. Muchas Muchas gracias, Pablo. gracias. Encantado, mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo.